Hay un pasaje en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22, la última parte, que dice así: el Señor viene. ¿Lo quiere decir conmigo? El Señor viene. Esta palabra en el original es la palabra Maranata, que viene de dos palabras, Marán Atá, que significa el Señor viene o ven Jesús. Así que es la misma expresión en Apocalipsis capítulo 22, cuando al final de la Biblia, la última parte dice, ven Señor Jesús. Es algo que debe estar en nosotros de manera permanente. Si usted me pregunta a mí, yo predicaría de la venida de Cristo todos los domingos, pero sé que necesitamos mucha palabra del Señor. Pero la venida de Cristo tiene que ser central en nuestras vidas, porque toda la organización de nuestra vida, nuestros pensamientos, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos y digamos, tiene una repercusión en la eternidad que todavía ni siquiera imaginamos. Es tremendo lo que Dios hace en nosotros diariamente y cómo eso suma para la eternidad. Y hay un gran cambio cuando el Señor va a venir por segunda vez. Usted sabe que el Señor vino por primera vez cuando nació allí en Belén, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, pero viene por segunda vez. Jesús mismo lo dijo. Y Él dijo, yo vengo en breve. Y nosotros creemos en esa palabra de Dios. Así que Maranata era una expresión que la iglesia primitiva usaba para saludarse, para decirse algo, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo estás? Bien, bueno, Dios te bendiga. Eso decimos nosotros, ¿no? Dios te bendiga. En esa época decían Maranata. El saludo era Maranata. ¿Puedes decirle a tu hermano? Maranata, hermano, hermana. Le está diciendo, el Señor viene. ¿Sabe cuánto estamos diciendo con esa frase? El Señor viene. Si alguien me dice eso a mí, Maranata, lo primero que me dice es, pastor, tiene puestas las pilas espirituales, porque en cualquier momento viene el Señor. Y amén, ese es el deseo, el sentir, la expresión. Cuando uno va a las noticias, ¿leyeron ustedes las noticias de esta semana, de la anterior? ¿Han leído un poco las noticias? Biden obliga a las escuelas cristianas a aceptar ideología de la LGTB para recibir ayuda financiera o serán excluidos. Escuela Secundaria de California planea construir un vestuario para todos los géneros. Fundador de Amazon dona millones de dólares para apoyar el aborto. Un palestino muere tras matar a un israelí y herir a otros 4 durante un atentado en Jerusalén. Temor mundial ante la nueva y peligrosa variante sudafricana del COVID, Omicron. Ya saben eso, ¿no? Frente a todas estas noticias, hay alguien que la tiene clara. Alguien lo dijo bien acertado acerca de la noticia que debemos escuchar. Y es la hija de Billy Graham, Annie Graham Lotz. Dijo, observa las señales. Dijo eso, observa las señales. Así que afirma que estamos viviendo en los últimos tiempos. Escuchemos a personas que tienen sensibilidad espiritual. Escuchemos a personas que andan en el camino correcto del Señor, que tienen la palabra clara. Ellos nos están diciendo que el Señor viene, que en cualquier momento viene el Señor. Ojalá que sea hoy. Ojalá que no terminemos este servicio. No hay nada que esté inconcluso si el Señor viene hoy. Así debería ser. Por eso vivimos en ese sentido, esperando la venida del Señor. Quiero darle 5 factores rápidamente, 5 factores que siempre debemos considerar nosotros con respecto a cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos. ¿No será que nos entusiasmamos solamente, que es una pasión temporal, ¿no? Y que siempre estamos diciendo que Cristo viene? De hecho, la iglesia primitiva hace 2000 años que viene diciendo que Cristo viene, pero todavía no llega. ¿Cómo sabemos que el Señor está cerca? 5 factores a tener en cuenta. Y hay un cuadro ahí que ustedes los pueden observar. Primero, observa los cambios climatológicos y del ecosistema.
Observa todo esto porque la Biblia dice que va a haber terribles cambios. La palabra del Señor, el Señor Jesús mismo dijo que la gente iba a tener temor y mucho miedo por el bramido del mar y las grandes olas. Y en los últimos 10 años, ustedes han visto la cantidad de tsunamis, terremotos, maremotos y tanto que ha producido esto, ¿no? Observe usted la cantidad de tornados que hay en este país. Si usted va a las estadísticas, escuchará que se dice que cada vez hay mayor aumento de huracanes por temporada. Los twisters también, ¿no?, que tenemos en este país, cada vez son mayor en cantidad y en intensidad. Usted observa el planeta, el mundo, y va a haber algunas zonas que están en unos incendios forestales terribles. Mientras, paralelamente, en otro lado hay inundaciones y en otro lado hay sequía. Y todo esto tiene que ver por cambio climático, ya lo sabemos, lo hemos escuchado mucho acerca de todo esto. Pero el Señor dijo eso, que iba a suceder. Las cuestiones de las plagas, las cuestiones de lo que estamos viviendo en este momento de pandemia, Jesús mismo lo dijo, que en los últimos tiempos habrá pestilencia. Y esto habla de muchas pestilencias. Ahora tenemos varias cepas de este virus y parece que ya tenemos todo el alfabeto griego con tantas cepas que hay. Y la cuestión es que uno tiene que reaccionar frente a esto, a los cambios climatológicos. Si somos cristianos, entendemos lo que dice la palabra de Dios. Por eso le damos un sentido bíblico y una dirección espiritual correcta. Le enseñamos a nuestros hijos y a los que tenemos a nuestro entorno acerca de por qué está pasando el factor 1. Tiene que ver con que el Señor dijo todo esto. Algunos pueden decir, no, pero todo esto es respuesta del hombre, de la mano del hombre, de los laboratorios, de infecciones, de tantas otras cosas que puede haber. De hecho, el Señor también lo dijo. Dijo el Señor que la ciencia iba a aumentar en los últimos tiempos y que todo esto iba a ser también producto de dolores y sufrimiento. Así que está todo en la palabra del Señor. Así que es muy importante que usted siempre esté atento a las señales del cambio climático. En segundo lugar, el panorama político mundial centrado en Israel. Observe usted las noticias. Cada vez que escuche un atentado, que escuche que algunos países de Oriente se unen en alguna cuestión de propósitos a favor o en contra de Israel, todo eso es un epicentro de Dios en cuanto a la historia. Países que se unen o rechazan a Israel es una evidencia de lo que Jesús dijo. Si usted ve la historia desde los 2000 años que el Señor ascendió a los cielos hasta hoy, va a encontrar muchas cosas que pasaron con Israel. Destruyeron su templo en el año 70 después de Cristo y a partir de ahí nunca más se levantó ese templo. Pero la Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 11, que ese templo va a ser restituido otra vez porque el anticristo va a estar en ese mismo templo. Entonces, cuando uno investiga, vaya a internet, puede buscar Instituto del Templo y tantas otras páginas web que hablan acerca de lo que están haciendo hoy por hoy los judíos, va a encontrar que si hoy viniera el Señor, mañana los judíos ya tienen todo organizado para el templo. Tienen las vestiduras sacerdotales, cada uno de los artilugios, inclusive hasta ya tienen la vaca colorada para hacer el sacrificio. Tienen los planos del templo. Algunos pensaban que había que quitar la mezquita de Omán para hacer el templo. Otros dicen que no hace falta porque según el plano que está en Ezequiel, se puede hacer perfectamente al lado. Así que está todo organizado. Los judíos tienen todo planificado y la historia dice que en Israel será el epicentro de lo que será la situación que va a venir en los últimos tiempos. Desde Milán, en el año 1948, que fue asentada, ¿no?, o institucionalizado el Estado de Israel, a partir de ahí hay cada vez mayor crecimiento. Hace poquito tiempo, ustedes saben las noticias también, de que se ha dicho que por primera vez en toda la historia de Israel, por primera vez, hay más judíos en Israel que en Estados Unidos.
Si en Estados Unidos siempre fue el país donde hubo siempre muchos judíos, ahora, a partir, creo que fue del año pasado, hay mayoría judía en el mismo Israel. Si acá hay 5 millones, en Israel hay 6, por así decirlo. Eso significa ahora que se está cumpliendo lo que dijo Jesús, que muchos van a retornar a su país, que van a volver a Israel. Y todo va a estar centrado allí. Por eso, preste atención a los tiempos y cada vez que se hable algo acerca de Israel, esté atento porque eso es una señal de la segunda venida de Cristo. También, en tercer lugar, el terreno político y económico para el anticristo. El anticristo va a venir después que la iglesia sea arrebatada, así que usted no espere que venga el anticristo. Hay muchos que han señalizado a ciertas personas, ¿no? Algunos han dicho, bueno, no voy a hacer la lista, ¿no? Para que no insinúe nada, ¿no? Pero hay muchas personas que han dicho, este será el próximo anticristo, o cuidado con este que puede ser el anticristo. La verdad es que no lo sabemos. La iglesia no va a estar cuando aparezca el anticristo, por lo que dice Primera Tesalonicenses, ¿no? Que por algo hoy algo lo detiene a la venida del anticristo, y es la iglesia. Mientras esté la iglesia aquí, el anticristo no puede actuar. Así que cuando la iglesia sea arrebatada, ese anticristo comenzará a funcionar. Pero necesita un terreno preparado. Y hoy por hoy el terreno se está preparando, porque a nivel político las crisis mundiales políticas son terribles. Usted viene de Latinoamérica y sabe de lo que estoy diciendo. Esta semana, en uno de nuestros países, a una persona que es la mayor autoridad del país, salió sobreseída de todos los cargos de corrupción, porque los jueces decidieron no imputarle ningún cargo. Así que está libre. Y si usted ve las evidencias, digo, esto es terrible. Eso está en manos del Señor, pero quiero decir, la situación de crisis política es global, en todos lados. La corrupción está en todos los países. Así que la situación de que esto de que hay en un lado corrupción, en el otro también, cuando empezamos a notar que la economía no está tan fuerte como se dice, que en cualquier momento alguien hace alguna transacción extraña y toda la bolsa se cae, cuando vemos la situación económica de nuestros países, cuando vemos que ya casi el dinero ni se está usando, los billetes casi están desapareciendo. Hay países donde ya no se usa prácticamente más, donde uno va a Dinamarca, Suecia, Finlandia, esos países prácticamente no usan dinero, usan directamente la tarjeta. El problema es que te siguen robando la tarjeta. Entonces, la gente va a pensar, pero en vez de tarjeta, ¿no sería bueno algo incorporado dentro de nosotros para que nadie nos robe? Así que, mire, el sello, la marca del anticristo a través de microchip o lo que fuera, no lo sabemos cómo va a ser todavía, eso va a ser aparentemente, y entre comillas, buenísimo para la población mundial, porque ya no necesitas manejar dinero, ni siquiera necesitas llevar tu celular o llevar tus tarjetas de crédito. Directamente con tu mano o tu frente, todo eso está registrado. Así que todo está chequeado en las computadoras, está todo chequeado. No crea que usted no está en las computadoras del gobierno. A veces nosotros con Alexandra somos muy clásicos en eso, ¿no? Cuando están las cartas con la dirección, las trituramos todas, las rompemos, ¿no? ¿Para qué? Y Agustín dice, ¿qué hacen? Estamos destruyendo esto para que nadie nos robe la identidad de qué sé yo. Pero dice, ¿ustedes no van a internet? Ahí están todos los datos de ustedes. Dónde viven, la dirección, el teléfono, todo. Está todo registrado. ¿Cuánto más el gobierno? Así que estamos todos registrados. Eso ya está. No es que, ay, no, yo no quiero que me registre. Lo lamento, ya está registrado. No, es así. Y la situación va a seguir incrementándose al punto de que el control será total. Para muchos eso será muy favorable porque se va a evitar entonces el robo, se va a evitar el hurto, se va a evitar la corrupción. Así que para muchos va a ser bueno. Fíjese cómo se prepara todo ese ambiente para que justamente el anticristo diga, bueno, pues vamos a hacer una moneda única, vamos a establecer los criterios de compra-venta y si alguien no está de acuerdo con esto, pues directamente está fuera del sistema. Y si es rebelde, perderá la vida.
Así es como se está preparando todo el ambiente para que el anticristo en algún momento empiece a ejercer esto de lo que será la cuestión política y social. Ahora, también será religiosa. La Biblia habla muy categóricamente de que el anticristo va a tener un falso profeta. Va a tener un líder político, un líder religioso. El político será el anticristo. El líder religioso será el falso profeta que estará con él. Y hará señales, hará descender fuego del cielo, habrá muchos trucos que va a hacer para engañar a la gente. La cuestión es que tiene que haber una sola religión. Y si usted observa las religiones, observa el cristianismo nominal, donde cada vez está más diluido para que haya unidad, ese es el propósito de que haya una sola iglesia, donde estamos todos unidos. El coexist, ¿lo ha visto esa frase en el bumper de algún carro? Coexist. Todas las religiones podemos convivir juntos si tenemos el mismo principio de tolerancia, ¿no? Y hacia allí van las religiones a una polarización. Las que se pueden todas unir o aquellas que dicen, no, yo me uno a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí está la diferencia. Por eso hoy por hoy el anticristo no puede actuar porque hay una iglesia viva, despierta, real, que es luz, que es sal en esta tierra, y eso impide el gobierno mundial de Satanás en este sitio. Por ti y por mí. Por ti y por mí. Es que hoy todavía esto no ha aparecido. Pero hay que ver las señales. Observe usted las señales, cuán cerca estamos. Cuarto, la pérdida de los valores morales. ¿Cuánta profecía bíblica hay acerca de esto? Que todo iba a ser a peor. Hemos escuchado hace tiempo, no mucho, ¿no?, la palabra del Señor acerca de que el amor se va a enfriar porque la maldad iba a acrecentar. Estamos hablando de la pérdida de la ley de Dios. Ya no hay ley de Dios, se ha quitado de en medio para que cada uno tenga su propia ley. Y eso hace justamente la pérdida de valores morales. Por eso es que estamos todavía hablando de la palabra de Dios, acerca de lo que dice Dios, acerca de lo que es el verdadero matrimonio, acerca de lo que es la identidad propia de cada género. Hemos nacido hombres o mujeres. Lo demás es un asunto totalmente humano. Dios no está en ese asunto. Dios lo ha definido desde el mismo nacimiento y nosotros debemos entender eso por la palabra de Dios, no por una idea originada de una persona, sino porque Dios lo dice de esa manera. Así que a partir de ahí uno ve el contexto donde nos movemos y entendemos de que estamos en los últimos tiempos por todo lo que dijo el Señor. En quinto lugar, el estado espiritual deplorable de la iglesia. Muchos piensan que en el último tiempo habrá un gran avivamiento donde ese despertar va a producir mucha salvación para que el Señor venga en ese momento. Pero a mí me llama la atención que Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que la fe cada vez va a ser deplorable, se va a deteriorar, cada vez se va a creer menos en Cristo. La misma iglesia va a perder esa verdadera fe. Por eso es necesario darnos cuenta, cuando uno ve lo que se dice de la iglesia evangélica, y yo no les quiero traer ninguna noticia de esas porque nos deprimen. Realmente, lo que dice la iglesia, cómo actúa de acuerdo al sistema del mundo, justamente estamos viendo esa realidad. Por eso estos 5 factores nos están diciendo que todo está cumplido. No hay ningún versículo bíblico que todavía no se haya cumplido para que exista el arrebatamiento hoy. Todo está cumplido. Y si todavía no me creyó todos estos versículos, tienes que saber que, hemos hecho muchos estudios bíblicos, usted los puede buscar por internet, acerca de los motivos por los cuales estamos seguros que el Señor en cualquier momento viene, porque está cumplida ya la palabra del Señor. Después del arrebatamiento, pasarán 7 años y vendrá la segunda venida, donde nosotros volvemos con Cristo a reinar aquí y todo será diferente. Así que prestemos atención a lo que nos dice la palabra. El Señor Jesús ya está a las puertas. Estamos viviendo los últimos tiempos y es necesario que nosotros incorporemos este mensaje a nuestra vida, porque de verdad la necesitamos. Y la iglesia, cada vez que predicó el mensaje de la venida de Cristo,
cumplió su misión como Dios lo pidió. Cuando la iglesia dejó de predicar la segunda venida de Cristo, se enredaron en cosas triviales. Terminó siendo una iglesia fría, una iglesia muerta, una iglesia apática, donde ni el Señor visitaba esa iglesia. Estudie la historia de la iglesia cristiana y ha sido así. Ahora, cuando volvemos a los principios del Evangelio, a la palabra de Dios y decimos, Jesús viene, entonces hay muchas cosas por las cuales poner en prioridad. ¿Qué hay que tener como base del corazón para que uno pueda decir Maranata? Para que uno pueda decir, Cristo viene, estoy listo. Déjeme darle algunos comentarios, algunos valores que son muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el que dice Maranata vive apartado del pecado. Nadie puede decir Maranata viviendo una vida de pecado porque el Espíritu Santo le está tocando y está diciendo tienes que arrepentirte de tu pecado porque el Señor se viene a llevar una iglesia santa, una iglesia pura y sin mancha. Hay muchos versículos que hablan de eso, Apocalipsis 19. Así que una persona que está libre de pecado, porque le ha pedido perdón al Señor por todos sus pecados y sabe que el Señor le ha perdonado y le ha quitado la culpa, está listo para decir, Maranata, ven Señor, te estoy esperando, no tengo nada que declarar. Cuando el Señor venga, estoy listo. Es importante, Apocalipsis 22, del 11 al 15, nos habla del espíritu de Maranata, nos habla de esto de ven Señor Jesús. Y dice lo siguiente, 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hay una pequeña lista de pecados, como para dar algunos ejemplos. Pero ahí dice, los que lavan su ropa son bienaventurados. ¿Cuántos son bienaventurados? ¿Cuántos sus corazones han sido limpiados por la sangre de Jesús? ¿Cuántos le han pedido perdón por todos sus pecados y saben que están libres en el Señor? ¿Pueden decir Maranata? Aleluya, amén. Bueno, cuidado porque el diablo es muy astuto y a un siervo vigilante puede ser que lo transforme en un siervo malo y negligente. Ay, sí, eso dice la palabra de Dios. Mateo 24, 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos siervos del Señor, vigilantes, debemos permanecer en esa postura frente a tanto ataque del enemigo. ¿Usted sabe cuántos ataques del enemigo tenemos en este tiempo? Para apartarnos de la verdad, para enfriar nuestro corazón, para que no sirvamos al Señor y tantas otras cosas más que vienen después. Necesitamos estar alertas, vigilantes y entender que el Señor viene en cualquier momento y debemos estar listos, preparados. Si el Señor viene hoy, aquí estamos. El siervo vigilante no está aferrado a las cosas materiales. Había un hermano de mi país que había soñado que estaba siendo arrebatado. ¡Ay, qué gozo! Y todos los hermanos juntos, y ahí veían a todos, ¿no? Que juntos estaban subiendo, ascendiendo de a poquito, y de repente, queda clavado, ¿no? Y no puede subir más. Y todos los demás hermanos siguen subiendo, ¿no? Hacia la presencia del Señor para encontrarse con Jesús. Y él estaba ahí, ¿no? Desesperado porque se quedó atascado. Y cuando ve, tenía una cadena atada a su casa. Hoy cuando se despertó ese hermano, no sabe qué cambio tremendo tuvo. Ahí se dio cuenta, digo, estoy muy atado a las cosas materiales, a mi casa, a todo lo que tengo. Y si viene el Señor, no me la puedo llevar, es muy pesada la casa, ¿no? Eso a veces nos despierta. Muchas veces el Señor nos habla de muchas maneras para entender a qué estamos aferrados. ¿Qué es lo más importante para nosotros?
Si nos preguntan, una prioridad, a ver, ¿qué harías en este mismo momento? Cuidado que eso no te ate, a tal punto de decir, ay, no, como decía una abuelita, allí en Monte Grande, en la ciudad donde yo fui criado. El pastor decía, el Señor viene y el Señor puede venir hoy. Y la viejita dijo, ay, que no venga ahora que justo aumentaron a los jubilados y a los pensionados. ¿Qué te ata? ¿Qué es aquello que todavía te está deteniendo? Eso hay que entregárselo al Señor y entender de que hay otras cosas que son prioridad. Al siervo vigilante le molesta el pecado cuando la situación que está a nuestro alrededor es en contraposición a lo que Dios dice. Hay algo que te inquieta, te pone mal. Es muy difícil que un cristiano verdadero sea totalmente tolerante con el pecado. Una cuestión es el respeto hacia las personas, pero otra cosa es la tolerancia hacia lo que está mal, lo que Dios dijo que está mal. Por eso cuando uno dice Maranata, sabe que está libre de pecado, pero también le duele que haya pecado en el mundo. Le duele cuando a las personas que amamos están tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Cuando sigue todavía esa situación, cuando también hay injusticia, ¿no? Nosotros anhelamos que el Señor venga porque entendemos que el reinado perfecto solo viene de Jesús. Cuando con Alexandra miramos los noticieros y a veces vemos esos noticieros hispanos de lo que sucede en todos nuestros países y por ahí la esperanza de que viene un presidente nuevo a ver qué pasa y nos miramos y yo siempre le digo a Alexandra, la verdad es que el mundo va a seguir igual, solo lo va a cambiar el milenio, solo cuando Cristo venga a reinar será diferente. Porque la injusticia es parte intrínseca del ser humano y va a seguir siendo así hasta que el Señor venga. Necesitamos justamente esto, entender de que lo único que lo cambia es la venida de Cristo. Él hace las cosas diferentes. Así que el siervo vigilante todavía sigue desarrollando ese carácter santo. Por eso dice, el que es santo, santifíquese todavía. No estamos terminados. Necesitamos perfeccionarnos diariamente, revisarnos y decir, Señor, estoy listo para tu venida, pero si hay algo que todavía quieres seguir cambiando y perfeccionando, Espíritu Santo, háblame, guíame, dirígeme, porque aquí estoy para que tú sigas obrando en mí. La segunda verdad importante, si nosotros vamos a decir Maranata, ¿qué necesitamos? Segunda verdad, el que dice Maranata guarda íntegramente toda la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que todo aquel que sabe que la palabra de Dios es parte de tu vida y que riges tu vida por la palabra de Dios, puede decir tranquilamente, Maranata, ven Señor, tu palabra se está cumpliendo en mi vida. Ahora, nadie puede decir ven Señor si todavía hay una parte de la palabra de Dios que no está siendo cumplida. Si hay algo que todavía estamos esperando, algo el Señor nos ha hablado por su palabra y nosotros le estamos dando vuelta todavía. Cuando decimos, Cristo viene, es que todavía hay algo ahí que tengo que resolver. El hecho de guardar toda la palabra del Señor te libera y te dice, Señor, ven. ¿Sí? No es para cambiar el mensaje. No, ahí el Apocalipsis 22:18-19 dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare, dice, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esto es serio. La palabra de Dios es para cumplirla íntegramente, completamente. Porque si no, hay consecuencias. Lo dice ahí, el pasaje de la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios y leemos algo y ha producido un toque en nuestro corazón, inmediatamente debemos actuar, obedecer a Dios. Si el Señor nos ha hablado, pues deja que el Espíritu Santo te impulse y toma esas decisiones para entender que toda la palabra de Dios está cumplida en ti. Cuando alguien dice Maranata y ha cumplido la palabra de Dios, le duele mucho y es más, se indigna cuando otro tergiversa la palabra de Dios. ¿A cuánto le pasa eso? No es que te duele, te enoja. ¿Pero qué está diciendo este? Aunque no se los diga, pero internamente tú dices, ¿cómo va a decir eso de la palabra de Dios? ¿Cómo va a torcer la Biblia de esa manera? ¿Cómo va a usar el nombre de Dios en vano?
¿Sí? Si usted se siente así, yo te entiendo porque yo me siento igual. Cuando alguien manipula la palabra de Dios para sus propios beneficios, te da un enojo santo, ¿no? Para decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Los mensajes de la prosperidad, hermano, con honestidad, yo ya no escucho ninguno más por televisión. Para mí, eso está cancelado directamente porque me hace mal al espíritu. Escuchar cómo se usa la palabra de Dios para enriquecerse, para usarlo para otros beneficios fuera de lo que es el reino. Por eso, el apóstol Pablo, 2 Corintios 11:29, dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Muchos hacen tropezar a otros con la palabra de Dios, pero mal interpretada, mal aplicada, y uno se siente enojado por esa situación. No está mal sentirte así. El apóstol Pablo se sentía tal cual. Y el Señor Jesús, cuando entró en el templo y vio a los mercaderes, ni te cuento. Es una realidad que nos tiene que pasar para decir, no, la palabra de Dios hay que cumplirla tal cual está. Somos celosos del cumplimiento total de la palabra de Dios, interpretando correctamente, buen uso de la hermenéutica. Si la Biblia lo dice de esa manera, no lo vamos a cambiar ni tergiversar para nuestro propio beneficio. Vamos a cumplir todo lo que dice la palabra del Señor. Es parte de nuestra responsabilidad como siervo vigilante. El celoso por la preservación de la verdad. 2 Corintios 11:2. El apóstol Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he depositado o desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el deseo de un padre espiritual para sus hijos. Que estén cuidados, que estén guardados y cuando el Señor te venga a buscar estés puro, santo, cumplas la palabra de Dios y que seas perfeccionado totalmente en el Señor Jesucristo. Así que si guardas la palabra de Dios, puedes decir, Maranata, que el Señor venga. La palabra de Dios, amo la palabra de Dios. ¿Para cuántos la palabra de Dios es prioridad en su vida? Levante la mano. Entonces puede decir, Maranata, ven Señor, tu palabra es prioridad en mi vida. Tercera verdad, el que dice Maranata comparte el evangelio a los perdidos. Comparte el evangelio a los perdidos. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven. Me encanta ese pasaje, porque no es que solamente la iglesia lo dice. Acá nos estamos poniendo de acuerdo con el Espíritu Santo, porque dice el espíritu y la esposa dicen ven. Así que una iglesia que tiene al Espíritu Santo moviéndose, tomando control, dirigiendo, esa iglesia dice ven Señor Jesús, porque se ha puesto de acuerdo con el Espíritu Santo para proclamar lo que dice aquí, la palabra del Señor. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Nosotros que creemos la verdad del Señor y que entendemos que el Señor viene en cualquier momento, dice la palabra de Dios que somos una fuente. Ríos de agua viva corren por nosotros, fuente de agua viva, Cristo en nosotros para que otros sean satisfechos en Cristo. Así que cuando uno dice, ven Señor Jesús, estoy pensando a ver si tengo compasión por los perdidos, porque no es que Señor sálvame a mí y lo demás. No es así. Cuando uno dice, voy a ser salvo, el Señor viene por mí, ¿qué sucede con los que tengo a mi alrededor? Nadie puede decir, ven Señor, si no le ha predicado a su entorno. Puede decir, ven Señor Jesús, ay, pero todavía no le hablé la palabra. ¿A quién? A mi jefe, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a mis hijos, a mis padres, a mi cónyuge, a mi novio, a mi novia. ¿A quién no le hablé todavía del Señor? ¿Qué pasó? Porque cuando uno dice, ven Señor, estoy seguro que me voy y se van todos los que estamos esperando a Cristo. Eso es una realidad. Por eso dice, el que tenga sed venga. Es un mensaje que predicamos y que le dejamos la convicción al Espíritu Santo, que toque a la otra persona. No es la preocupación si esa persona ha sido convencida. No es mi preocupación saber que sí se salvó en el mismo momento en que yo le di el mensaje.
Porque hay muchos, no sé si te ha pasado a ti, pero nos ha pasado muchas veces, que reciben al Señor con mucho entusiasmo, pero simplemente fue para dejarlo contento al pastor. Después hicieron su vida. ¿Sí? Entonces el punto de esto es, deja que la convicción sea del Espíritu Santo en el tiempo en que Él quiera. Nuestra responsabilidad solo es dar la palabra de Dios, decir las cosas claras como lo son y después dejar que el Espíritu Santo haga esa convicción. Porque tú no sabes qué está pensando la otra persona. Y a veces muchos se manifiestan como rebeldes, incrédulos, y resulta que en el corazón ya han entregado su vida al Señor de alguna manera, pero le da vergüenza y no quieren que otro se dé cuenta, o por lo menos han entendido el mensaje y Dios está trabajando en ese corazón. Deja que el Espíritu Santo lo siga haciendo. Tú haz tu parte, que es transmitir esa palabra a aquellas personas que todavía no lo conocen como debe ser. Así que hay un sentido de urgencia en aquellos que esperan la venida del Señor. Salvación del alma hacia todos los que están alrededor nuestro. Cuarta verdad. El que dice Maranata espera la manifestación del reino de Dios. Apocalipsis 22, 12. Es que aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Un hijo de Dios vigilante va a programar su vida como si el Señor viniera en 100 años, pero lo va a esperar como si fuera hoy. Ninguna de las dos cosas te tiene que faltar, ni la espera ni la organización, porque así funcionamos y así seguimos creciendo, pero tienes que saber que el Señor viene en cualquier momento. Ahora, cuando el Señor venga, todo va a ser diferente porque viene a establecer su reinado. Cuando estemos allí con el Señor, bajaremos con Cristo, habrá una batalla llamada Armagedón, donde el Señor tomará el control y a partir de ahí Jesús va a reinar en esta tierra por 1000 años. Tú y yo, que hemos esperado al Señor y que hemos dicho Maranata todo el tiempo, en ese momento el Señor delegará responsabilidades, nos recompensará y nos hará parte de ese gobierno perfecto que será aquí en esta tierra por 1000 años. Así que imagínate que estarás sirviéndole al Señor en algún lugar particular, así que allí tal vez hasta en tu misma tierra o en otro país, no lo sé, cómo el Señor repartirá todas estas responsabilidades, pero estaremos siendo parte de ese reino de Dios, la manifestación de Cristo en el mundo. Todos los reinos de la tierra sabrán quién es el Señor y todos nos gozaremos en el Señor y después vendrá una eternidad con el Señor Jesucristo. Claro, vendrá un tiempo de juicio final, donde sabemos que los creyentes no pasaremos por el gran trono blanco. Ese será para los inconversos que han rechazado a Cristo. Los creyentes pasaremos por el tribunal de Cristo, que es diferente. El tribunal de Cristo es el de las recompensas, donde el Señor nos dirá lo que hemos hecho para Él, nos dará sus recompensas, nos dirá, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero al final, antes de cielo nuevo y tierra nueva, Apocalipsis capítulo 20, al final, aparece el gran trono blanco, donde todas las personas tendrán que rendir cuenta al Señor de lo que hayan hecho. Por eso, el hecho de que nosotros vayamos al tribunal de Cristo no tiene que decir, ay, qué bueno que estoy salvado y ya no tengo más problemas. Si voy al tribunal de Cristo, ya me salvé del otro, ¿no? No, la actitud es pobre de la gente que va al tribunal, al gran trono blanco, pobre de esa gente, porque se le abrirán los libros y ahí se explayará el Señor con todos los detalles de su vida. Y dice que el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es una realidad bíblica, hay que tener temor de eso. No es algo simbólico, eso es literal y está reservado y preparado para los tiempos finales como parte de la justicia de Dios. Por lo tanto, es necesario ahora prepararnos, ahora estar listos y entender que nuestra esperanza está puesta en la eternidad y queremos que muchos otros también alcancen la salvación, la gracia del Señor. Hermano, en cualquier momento viene el Señor. En cualquier momento seremos arrebatados para estar con Él. Estaremos 7 años disfrutando las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo y después vendremos aquí
pero pobre de la gente que se queda. El mensaje es, si nosotros decimos Maranata, significa que estamos esperando que venga el Señor y que le hemos hablado ya a todas las personas que están a nuestro alrededor para que entiendan cuál es el mensaje correcto. Entonces, hoy la palabra del Señor nos hace analizar, nos hace pensar. ¿A cuántas personas todavía no le hemos hablado del Señor? ¿A cuántos no le hemos compartido el mensaje correcto? Me gusta decir eso, el mensaje correcto del Evangelio, porque hoy por hoy todo el mundo lo conoce distorsionado. Tenemos el mensaje correcto y tenemos que transmitirlo. Piensa en tres personas que si el Señor viniera hoy, no vendrían con nosotros. 3. Pueden ser familiares, pueden ser vecinos. ¿Los tienes? ¿Cuántos tienen a 3 personas por lo menos que dicen esto necesitan del Señor? ¿Puede ponerse de pie? Quiero animarte a algo. Vamos a hacer una oración juntos. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos use ahora, en este tiempo, y por lo menos que estas 3 personas o nosotros tengamos la oportunidad de poder hablarle del Señor de una manera clara, sencilla, con nuestras palabras, en nuestro estilo, a la forma que el Señor nos dé, y que esas personas escuchen el mensaje. ¿Quieres unirte? Yo tengo también a varios, más de 3, y me gustaría unirme con ustedes. Si tienes a esas personas, tráelos en fe a los pies del Señor. Ven aquí adelante teniendo en mente a estas 3 personas por lo menos y decir, vamos a orar juntos para que algo suceda esta semana o la que viene o en las fiestas. Algo suceda y que esté la oportunidad de que estas personas realmente conozcan al Señor. Ahora, ponlos en las manos del Señor porque Dios sabe qué puede hacer con ellos. Tal vez tú ya le hablaste del Señor y te han rechazado el mensaje, pero ahora déjalo en manos de Dios porque Dios sabe cómo tocar ese corazón, cómo quebrantar el corazón duro. Solamente Dios lo sabe. Así que pon tú en manos del Señor a estas personas y dile que el Señor obre en su misericordia y que te use a ti con palabra, con dirección, porque para decir Maranata tenemos que estar seguros que estas personas tienen ya el mensaje. Amén. ¿Vamos a orar juntos? Amén. Si estás con tu esposo, tu esposa, tómale de la mano y vamos a orar juntos porque me imagino que ustedes ya tienen en mente quiénes son aquellas personas que necesitan del Señor. Amén. Oramos. Señor, aquí está la Iglesia Cristiana Renacer que tú formaste, que tú has dado tu palabra y que somos fieles a tu palabra, que esperamos tu venida, que decimos Maranata, Señor. Pero todavía hay personas que necesitan el mensaje. Y tu palabra dice que tú muchas veces detienes tu venida por aquellas personas que necesitan escuchar y necesitan, Señor, tomar una decisión. Señor, estamos orando y clamándote a ti, Padre, por ellos. Estamos clamándote para que tú intervengas. Señor, nos des la oportunidad para hablar de Cristo. Nos des, Señor, también el valor, la palabra, la forma. Incluso, Señor, te pedimos que también tú involucres a otras personas cristianas para que también, Señor, puedan escuchar este mensaje. Los estamos poniendo en tus manos para que tú los toques, los quebrantes, para que sean, Señor, tratados con humildad y que reciban el mensaje, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, lo estamos poniendo en tus manos. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Tú sabes cuánto los amamos. Sabes, Señor, que anhelamos lo mejor para sus vidas y lo mejor es que te tengan a ti, que alcancen salvación y el día en que tú vengas a buscarnos, Señor, todos juntos nos vamos, Señor, a la casa del Padre. Señor, oramos para que esto se haga realidad. Padre Santo, úsanos, guíanos, ayúdanos, Señor, a no desesperarnos carnalmente. Ayúdanos, Señor, a escuchar la voz de tu Espíritu Santo, a tener paciencia, a actuar con misericordia, con bondad, con amor, como tú lo has hecho con nuestras vidas. Señor, permite que seamos instrumentos en tu mano, para que cada persona que tú nos pongas al lado, tal vez hasta personas desconocidas,
podamos nosotros ser ese instrumento para transmitir esta verdad a estas personas. Gracias, Señor, porque confiamos en tu poder. Tu palabra dice que nos capacitas. Espíritu Santo, nos das poder sobrenatural para hacer esta obra. Creemos en ti, nos sometemos a ti, a tu dirección. Y gracias porque en fe, Señor, estas personas han sido salvas. En fe, Señor, ya son parte de tu iglesia. En fe, Señor, vendrán, Señor, también serán parte de ese arrebatamiento, Padre. Gracias, Señor. Confiamos en ti, oramos con fe. Y ahora, Señor, descansamos y estamos a la expectativa de las oportunidades. Seguimos orando e intercediendo por ellas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.